Esto es DW Noticias desde Berlín. Naciones Unidas aprueba una resolución que exige a Rusia poner fin a su agresión a Ucrania y retirar sus tropas del territorio ucraniano. La ONU intenta así poner fin a las hostilidades en la víspera del día en el que se cumple el primer año de una guerra que hasta ahora ha visto fracasar los esfuerzos de paz de la mayor organización internacional del mundo. Estos son nuestros titulares. El resultado de la votación de la Asamblea General de la ONU no es vinculante, pero se considera un barómetro de la percepción de la guerra en el mundo. La resolución recibió un apoyo similar al de iniciativas anteriores para condenar la guerra en Ucrania. Y además, en medio de las labores de limpieza y reconstrucción tras los terremotos en Turquía, un elemento clave es la inspección de las casas para decidir cuáles hogares son seguros para que sus habitantes vuelvan a ellos. Miles de familias esperan la luz verde para poder regresar a sus casas. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. La Organización de las Naciones Unidas exige una retirada inmediata, completa e incondicional de las tropas rusas de Ucrania. Así se deriva de la resolución aprobada por el organismo este jueves. La iniciativa contó con un apoyo contundente de 141 países que votaron a favor. En Latinoamérica, Bolivia, Cuba y El Salvador se abstuvieron. La ONU dio un paso poco común al convocar una sesión de emergencia especial para votar un plan de paz de 10 puntos el día antes del primer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania. A diferencia de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, esta moción no es vinculante para los países miembros. Y nuestra corresponsal en Washington, Carolina Chimoy, ha estado pendiente del desarrollo de esta Asamblea General de la ONU. ¿Qué tal, Carolina? Un gusto saludarte nuevamente. El resultado es contundente, si bien con prominentes abstenciones. ¿Qué nos dice sobre las posturas en torno a la guerra en Ucrania en la comunidad internacional? Efectivamente, Javier, bueno, las últimas resoluciones sobre Ucrania fueron aprobadas con entre 140 y 143 votos a favor, es decir, la diferencia nunca fue tan grande. Y ahora la comunidad internacional, como bien mencionabas, aprobó la resolución llamada Principios de la Carta de las Naciones Unidas, en los que se basa la paz general, justa y duradera en Ucrania, nuevamente con 141 votos a favor y 32 abstenciones y 7 votos en contra. ¿Quiénes votaron en contra? Rusia, claro, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y Nicaragua, Mali y Siria. La abstención probablemente más notable fue la de China. Y hablando de América Latina, uno de los cambios que más llamó la atención fue el de Nicaragua, que pasó de abstención hace un año a votar ahora en contra, es decir, a favor de Rusia. Además, en la región Bolivia, Cuba y El Salvador se abstuvieron, como las últimas veces también, mientras que Venezuela no sigue sin poder votar por no pagar la cuota que pagan los países a las Naciones Unidas. Ahora, Carolina, la ONU ya había condenado, como nos decías, la invasión a Ucrania y la anexión de territorios ucranianos a la Federación Rusa, y poco ha cambiado en los frentes de batalla. ¿Marcará esta resolución alguna diferencia? Es más que todo un impacto simbólico, Javier. Como sabemos, las Naciones Unidas reflejan el ánimo y las alianzas, pero también los conflictos a nivel global. Se trata acá sobre todo de medir la temperatura en un mundo que ahora mismo está bastante dividido respecto a la guerra. La ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, dijo que este voto dependerá de la conciencia de cada uno de los países, de si quieren apoyar al opresor, refiriéndose con eso a Rusia, en sus palabras, o si quieren defender la Carta de las Naciones Unidas y con ello a Ucrania y a las democracias de este mundo. Un discurso que Estados Unidos también ha estado llevando a cabo durante los últimos meses y el último año, y en el cual el mayor problema evidentemente es el sur global, países emergentes como Brasil, como India, como Sudáfrica y también China, claro, que intentan permanecer neutrales y que en este tipo de votos en las Naciones Unidas nunca está totalmente claro cómo votarán. Carolina Chimoy con el análisis tras la última votación de una resolución para frenar la guerra en Ucrania de Naciones Unidas. Muchas gracias, Carolina. Un placer, Javier.
Y en la víspera del primer aniversario del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visitó Kiev, donde fue recibido por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En su segunda visita a Kiev desde el comienzo de la invasión, Sánchez dejó clara la determinación de su gobierno de apoyar a Ucrania y su gente hasta que se logre la paz. Sánchez también prometió que España intercederá para lograr un acercamiento de América Latina a Ucrania. Ningún país de la región, recordemos, ha enviado hasta ahora apoyo militar a Ucrania y algunos de los países siguen manteniendo estrechas relaciones comerciales y diplomáticas con Rusia. Sánchez en su intervención anunció también su intención de incrementar el número de tanques donados por España al ejército ucraniano. Vamos a enviar 6 Leopard 2 A4. Nuestra intención es durante las próximas semanas y meses ver si podemos escalar a un total de 10, es decir, pasar de 6 a 10. Y, evidentemente, también ayudar a los soldados ucranianos a formarse en el uso y en el manejo de estos tanques Leopard. En relación con la ayuda aérea que antes ha preguntado, tenemos que estudiarlo. Evidentemente, esto es algo que tendremos que hablar con nuestros aliados, tanto a nivel de la OTAN como también a nivel europeo. El presidente Zelensky me ha pedido esa ayuda, también al Gobierno de España. Todo esto mientras las batallas en suelo ucraniano continúan. Las ciudades en la línea del frente sufren cada vez más bajo los bombardeos del ejército ruso, pero los habitantes de la ciudad de Jersón, en el sur del país, y de otras localidades cercanas al frente resisten. Ataques rusos con misiles en Jersón dejaron esta semana 6 civiles muertos y decenas de heridos. La ciudad fue liberada por las fuerzas ucranianas en noviembre, pero Kiev y sus aliados pronostican un recrudecimiento de la ofensiva rusa durante la primavera. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha reiterado su objetivo de obtener el control total del este y del sur de Ucrania. La masacre de Bucha es considerada uno de los peores crímenes de guerra en el conflicto de Ucrania. Hace un año, a finales de febrero y principios de marzo, tropas rusas ocuparon la localidad en las afueras de Kiev. Torturaron, violaron y mataron a los habitantes y a quienes huían de la zona, como los familiares de Alexander Chekmayrov. Vio con sus propios ojos cómo su mujer y sus hijos murieron a tiros. Desde entonces, sus días se han llenado de tristeza y de ira. Espera que los culpables paguen algún día por sus actos. Alexander Chekmaryov solo quería poner a salvo a su familia. Por eso se la llevó a Bucha después de que los separatistas apoyados por Rusia atacasen su ciudad natal en el este de Ucrania en 2014. Esta casa se convirtió en su nuevo hogar. Pensábamos que habíamos escapado de la guerra, pero no era cierto. Putin logró encontrarnos, incluso aquí, en Bucha. Cuando Rusia atacó Ucrania en febrero de 2022, la guerra se presentó de nuevo ante la puerta de su casa. Sus hijos no soportaban el ruido de los bombardeos, por eso Alexander los traía a este sótano. Entonces comenzó a planear una nueva huida. Salieron en auto una mañana bien temprano, seguidos por su vecina Alia. Apenas estaban en la calle cuando vieron un tanque ruso. Rita, mi esposa, tuvo tiempo de gritar que diésemos la vuelta, pero no lo logramos. Comenzaron a dispararnos y nuestro auto empezó a arder. A él lo hirieron, pero su esposa e hijos quedaron muertos en el asiento trasero. Así terminó nuestra historia. La historia de mi esposa y de mis hijos. En la acera todavía se pueden ver marcas del incendio del auto donde Alexander Chekmaryov vio a su familia por última vez con vida. La Fiscalía del Estado ucraniano ha puesto en línea una página web para denunciar presuntos crímenes de guerra cometidos por los soldados rusos. Hasta ahora se registran 70.000 casos, cifra que aumenta a diario. Solo en la región de Kiev, a la que pertenece Bucha, se cuentan unos 10.000, nos cuenta un fiscal. Identificamos a los soldados rusos implicados, investigamos, preparamos la acusación y finalmente la presentamos ante el juzgado. Hasta el día de hoy, 25 soldados rusos han sido juzgados en todo el país por crímenes de guerra,
También la Corte Penal Internacional y Naciones Unidas realizan sus propias investigaciones. Sin embargo, suelen necesitarse años para juzgar crímenes cometidos en apenas unos minutos. Minutos que Oleksandr Chekmaryov nunca podrá olvidar. Espera que su colaboración con los investigadores ucranianos e internacionales al menos le ayude a mitigar su dolor. Me gustaría ver a esas personas a los ojos. Solo entonces podré entender que han sido castigados. Me sentiré mejor cuando haya sentencias y condenas en firme, y no solo un proceso penal. En su casa todo está como antes, los juguetes de los niños en los cajones, las camas recién hechas y fotos de su familia por todas partes. Los recuerdos de las vidas que perdió son todo lo que le queda hasta que se haga justicia para su familia. Todo esto mientras, por supuesto, continúa la guerra y con ella también las sanciones de Occidente contra Rusia. Belén Palancar está con nosotros y la economía. Gracias, Javier. Sí, vamos con esta noticia y es que la Casa Blanca ha anunciado que impondrá este viernes una nueva batería de sanciones contra bancos rusos y contra sectores clave para los ingresos de Putin, como el tecnológico y el de defensa. Por su parte, la Unión Europea tiene el mismo objetivo, pero no se pone de acuerdo. Y es que los países del bloque comunitario fueron incapaces este jueves de cerrar un pacto sobre el 10º paquete de sanciones contra Rusia. El único punto que impide el acuerdo es el posible veto a la comercialización con Rusia de goma sintética. El resto de medidas ya pactadas suponen el veto a 47 componentes electrónicos que Rusia puede utilizar en sus sistemas armamentísticos. También se incluirá en la lista de sancionados a un centenar de individuos y empresas rusas a quienes se congelarán sus activos en la Unión Europea y se les impedirá entrar en cualquier país comunitario. Ahora cambiamos de tema. La Comisión Europea prohibió este jueves a sus empleados instalar la aplicación china de intercambio de videos TikTok en sus celulares oficiales. Desde la institución afirman que la medida busca proteger al Ejecutivo Europeo contra amenazas de ciberseguridad, aunque no se informó si ha habido un riesgo concreto. La Comisión Europea sigue así los pasos de Estados Unidos, donde el Congreso prohibió a legisladores y empleados instalar la aplicación en sus teléfonos oficiales. Por su parte, TikTok, cuya empresa propietaria ByteDance tiene su sede en Pekín, calificó la prohibición de equivocada. Ampliamos ahora este tema con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, TikTok ha crecido como la espuma en los últimos años. Acaba de anunciar nuevos planes para Europa, pero las cosas se complican. ¿Cuándo entrarán en vigor las restricciones para los empleados de la Comisión y cómo se asegurarán el cumplimiento? Hola Belén, ¿qué tal? Pues será en marzo, para ser más exactos, el día 15 de marzo, cuando los empleados de la Comisión Europea y también hemos sabido del Consejo de Europa tendrán que borrar la aplicación TikTok de los teléfonos que son de la Unión Europea, que lo utilizan para el trabajo, o también, esto es importante, los teléfonos personales en los que tienen algún tipo de aplicación que también utilizan para la oficina, para el trabajo. Esto ha debido de ser un jarro de agua fría para TikTok, porque hace tan solo unos días, el pasado viernes, anunciaba que quería construir 2 nuevos centros de datos en la Unión Europea, aparte del que ya existe en Irlanda, una forma de acercarse más a las autoridades europeas y convencerles de que los datos de los usuarios, de los clientes, se procesan aquí en Europa. ¿Cómo las autoridades europeas van a asegurarse de que los funcionarios no utilizan TikTok? Es algo de lo que todavía no tenemos detalles, pero seguramente antes de ese día que les comentaba, el 15 de marzo, habrá más detalles si el uso de TikTok podría llevar algún tipo de infracción laboral. Y José, TikTok es muy popular entre los adolescentes. ¿Qué peso tiene el mercado europeo para TikTok y cómo podría verse perjudicado el negocio si las restricciones van a más?
Claro, bueno, sabemos que aquí en Europa, en la Unión Europea, hay unos 125 millones de usuarios activos mensuales de TikTok. Si ampliamos un poco más el foco, incluimos también el Reino Unido, vemos que las ganancias, como tú decías, Belén, antes, han subido como la espuma. En el año 2020 eran de tan solo 172 millones de dólares. En el 2021 se multiplicaban por 6. TikTok facturaba unos 990 millones de dólares. En los mercados como Estados Unidos o la Unión Europea, TikTok todavía no vende productos o, por ejemplo, no actúa como una especie de Amazon también enviando los paquetes, pero hay algunos reportes de prensa que apuntan a que en algunos mercados la intención sería expandirse en estos nuevos sectores. Claro, si empiezan en Europa a poner más restricciones, pues TikTok no podría expandirse en este sentido. Muchas gracias, José David Navarro, por estos detalles. Hasta aquí la economía, pero tenemos más cosas que contarles, Javier. Muchas gracias, Belén. Efectivamente, hablamos de los terremotos que azotaron Turquía, donde se teme que la cifra de muertos aumente con las operaciones de limpieza. Para algunas personas ha sido otro duro golpe del destino. Es el caso de Mazar, un sirio que, al igual que otros miles, escapó a Turquía huyendo de la guerra civil en su país. En suelo turco se sentía a salvo de la violencia. Sin embargo, ahora su refugio también se convirtió en una zona de desastre. Localizaron a Sevsen, la hermana de Mazar. Él se acerca deprisa sobre lo que fue el apartamento de su hermana. Amigos sirios de Mazar en Turquía la encontraron junto a su marido bajo los escombros del piso superior, ambos sin vida. Mazar ya se temía lo peor. Llevaba días buscando sin éxito una señal de vida en este edificio de Antioquía. Ahora tiene la certeza. Por favor, no se lo digas a nadie. Aún no se lo hemos dicho a nadie. Primero los queremos sacar. Pero recuperar los cuerpos resulta difícil. Mazar y sus amigos avanzan lentamente con un martillo neumático prestado. No esperan ayuda de las autoridades. Un amigo trae una manta para envolver el cuerpo. Más tarde, Sevsen tendrá un entierro digno. Conseguimos llegar hasta el dormitorio. Primero pudimos ver a mi cuñado y luego a mi hermana. Yacían abrazados, muertos. Mazar huyó a Turquía de la guerra en Siria con sus padres y hermanos. Ahora vive en Estambul. Su hermana Sevsen daba clases a niños refugiados sirios en Antioquía. Mi hermana era una persona muy buena, llena de amor. Es muy triste que haya muerto, pero es la voluntad de Allah. Mazar y sus amigos nos cuentan que la situación es mucho peor en Siria, al otro lado de la frontera. Creen que muchos de sus familiares lo han perdido todo. Como si la guerra no fuera ya algo terrible. Aquí al menos viene alguien de vez en cuando y trae algo de comer o nos ofrece su ayuda. Tardaron 7 horas en recuperar los cuerpos de Sevsen y su marido. Vinimos aquí para vivir seguros, pero las cosas salieron de otra manera. Hay que aceptarlo. Sevsen y Mahmoud encontraron la muerte en Antioquía, donde en realidad habían llegado para vivir en paz. Pasamos ahora a noticias de América Latina. En Argentina, el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, presentó este jueves su candidatura a las elecciones presidenciales de este año. El país celebra la primera vuelta para elegir su próximo presidente el 22 de octubre. Hasta entonces, el jefe de gobierno de la capital argentina debe competir dentro de su propio partido Propuesta Republicana, cuyo líder es el expresidente Mauricio Macri, contra otras figuras políticas que aspiran a la presidencia, incluyendo a la exministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich. El actual presidente, Alberto Fernández, no ha formalizado su precandidatura todavía.
En México, el Senado aprobó el llamado Plan B de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. El proyecto de ley surgió tras el rechazo de su primera reforma electoral que proponía la creación de un nuevo órgano para sustituir al actual Instituto Nacional Electoral, entre otras medidas. La nueva propuesta, que será enviada al Ejecutivo para ser promulgada, causó descontento entre la oposición. El plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar el sistema electoral mexicano logró concretarse. Con 72 votos a favor y 50 en contra, el Senado de la República aprobó el proyecto que modifica varias leyes secundarias que limitan política y económicamente al Instituto Nacional Electoral, así como algunas funciones del Tribunal Electoral. Además, establece las bases para el voto electrónico y suprime el uso de instrumentos como los monederos electrónicos que en el pasado sirvieron para comprar votos. Afuera quedó la llamada cláusula de la vida eterna, que pretendía permitir a los partidos grandes traspasar votos a los partidos pequeños de su coalición para que conservaran su registro. Durante las 7 horas de debate hubo gritos y acusaciones entre las bancadas del oficialismo y la oposición. Los mexicanos deben tomar nota del nombre y del apellido del autor intelectual de este atentado para destruir la democracia. Voces muy poco autorizadas que se oponen a esta reforma. Otro evento robó la atención. Miembros del oficialista Morena alzaron fotos del expresidente Felipe Calderón junto a su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hallado culpable de narcotráfico en Estados Unidos el día anterior. Conforme al sistema electrónico. La oposición convocó una marcha contra la reforma el próximo domingo y advirtió que la impugnará. Juntas las oposiciones en el bloque de contención, vamos a acudir a la Suprema Corte para impugnar este retroceso. El proyecto, que será enviado al Ejecutivo para su promulgación, impactará directamente en los comicios regionales de este año y en las elecciones presidenciales de 2024. Y la periodista Andrea Sosa Cabrios se encuentra en Ciudad de México para ampliar los detalles de esta disputa política. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos. De entrada, muchas de las medidas, como reducir las posibilidades de comprar votos o garantizar la inclusión en candidaturas para puestos de elección popular, suenan como algo razonable. ¿Por qué la oposición llega a hablar de una destrucción de la democracia con esta ley? La oposición lo que dice es que estas reformas lo que hacen es debilitar al INE al cortar una parte sustancial de su estructura operativa y también al afectar en parte su autonomía. Por ejemplo, una de las medidas más cuestionadas es que se eliminan las 300 juntas distritales, que son las que organizan en cada distrito todo el proceso electoral. Y según las autoridades del INE y la oposición, esto va a impedir que se realicen las elecciones como se hacen hasta ahora, de una manera limpia, ordenada, certera, con resultados rápidos. El INE es una institución que se creó en 1990 con otro nombre y que se considera que fue bastante importante, clave para que se terminara con el sistema de partido único que había permitido al PRI estar en el poder de 1929 a 2000. Sin embargo, el gobierno afirma que no es una institución que esté actuando de una manera democrática y dice que el presupuesto que tiene es demasiado amplio y por eso se tiene que recortar. Ahora, Andrea, el presidente López Obrador se muestra confiado en que aún si la oposición impugna la ley, los tribunales no encontrarán nada inconstitucional. ¿Qué tan posible es frenar el avance de la reforma electoral? Ahora tiene que promulgarse esta parte última que se aprobó. Ya se había aprobado un primer paquete de reformas antes. Entonces van a empezar a llegar las impugnaciones cuando el presidente López Obrador publique la ley y esta ya quede las reformas, ¿no? Pues son varias leyes las que se reformaron. Entonces será la Suprema Corte la que tendrá que ir viendo punto por punto qué es inconstitucional y qué no, y a partir de ahí el análisis llevará cierto tiempo. Depende de los plazos si las leyes reformadas se van a poder aplicar o no en las próximas elecciones presidenciales de 2024, pero la batalla ahora va a continuar en la Suprema Corte de Justicia. La reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador encuentra resistencia en México. Los detalles nos los brindaba Andrea Sosa Cabrios. Muchísimas gracias, Andrea. Hasta la próxima.
Es tiempo de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. Los restos mortales del expresidente de Burkina Faso, Thomas Sankara, fueron enterrados de nuevo 8 años después de ser exhumados para realizar una investigación sobre su asesinato. Sankara llegó al poder en 1983, pero fue asesinado 4 años después con 12 de sus colaboradores por un comando golpista que asaltó su despacho en la capital, Ouagadougou. El Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles condenó este jueves a 16 años de prisión al exproductor cinematográfico Harvey Weinstein tras haber sido declarado culpable de 3 cargos de violación y abuso sexual a una modelo de origen italiano. La condena se suma a los 20 años que Weinstein aún debe completar por un proceso de 2020 en el que también fue encontrado culpable de conductas similares. Y la Agencia Espacial Estadounidense NASA publicó de nuevo espectaculares imágenes del telescopio James Webb. Estas muestran 6 galaxias que se formaron poco después del Big Bang, hace unos 13.000 millones de años. Tienen aproximadamente el tamaño de la Vía Láctea y, por tanto, son bastante más grandes de lo que los modelos cosmológicos habían calculado hasta ahora. Aquí en Alemania, el Festival de Cine de Berlín entra en su recta final con la presentación de las últimas cintas que compiten por el codiciado Oso de Oro. Este jueves, la Berlinale se sumergió en la magia de la animación asiática con la película Suzume. La protagonista es una muchacha de 17 años llamada Suzume que un día, camino a la escuela en su bicicleta, se topa con el enigmático Souta, un joven rastreador de puertas misteriosas tras las cuales se esconde el monstruo generador de terremotos. Es una película de Makoto Shinkai en la que conviven la mitología japonesa y el imperio de lo digital. Nuestra compañera Tamara Rivera nos cuenta más sobre la jornada de hoy en la Berlinale. Ya la Berlinale entregó sus primeros premios. Ayer, por primera vez en la historia del festival, se entregó el premio a la mejor serie, que en este caso se lo llevó la producción italiano-inglesa The Good Mothers. Esta serie de 6 episodios cuenta la historia de 3 mujeres que trabajaron junto a una fiscal para acabar con un grupo de la mafia italiana en la región de Calabria. Y otra de las categorías que premia la Berlinale es la categoría de encuentros, en la que participa una obra argentina en coproducción con Austria, que justamente hace un par de horas celebró su estreno mundial. Adentro mío estoy bailando de los argentinos Leandro Koch y Paloma Schachmann. Es una especie de documental que mezcla también la ficción y que investiga las raíces de la música klezmer y también lo que queda de la cultura yiddish. El reporte de Tamara Rivera en la Berlinale. Antes de irnos, finalizamos con una noticia del jugador español Sergio Ramos, quien anunció que abandona la selección de España. El defensa del Paris Saint-Germain lo dio a conocer en su cuenta de redes sociales después de que el técnico de la selección española, Luis de la Fuente, le comunicara que no contaría más con él, independientemente, citamos, de su nivel o del desarrollo de su carrera deportiva. Ramos, que anotó 28 goles en sus 180 partidos con la Roja, dijo que le habría gustado terminar su trayectoria en la selección de otra manera. Según el jugador, la decisión no se tomó desde un punto meramente deportivo, sino que influyeron otros motivos. Y con esto despedimos la presente edición de DW Noticias. Los acompañó Javier Arguedas junto al equipo de la redacción en español de DW. Nos vemos en una próxima edición o cuando ustedes gusten en nuestro sitio en internet dw.com o en nuestras redes sociales que pueden acceder buscando DW Español. Hasta la próxima. Que lo pasen bien.